Esto es un homenaje a tres grandes que cambiaron la historia del país. Laureano Gómez, ingeniero de la Universidad Nacional, periodista y director del periódico La Unidad en 1915. En 1924 es nombrado ministro de Obras Públicas del presidente Pedro Nelo Espino, realizando obras como la canalización del río Magdalena, la apertura de Bocas de Ceniza, concluyó la construcción de la carretera de Cambao y construyó el Parque Centenario. En 1950, Laureano Gómez se convierte en el presidente de la República de Colombia, entre el periodo 1950 y 1954. Durante su gobierno se creó el Banco Popular, se creó el Ministerio de Fomento y de Minas, se organizó la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. El 5 de noviembre de 1951, a raíz de un ataque cardíaco, Gómez entregó el poder al designado doctor Roberto Urdaneta. El 13 de junio intentó reasumir el poder ante la negativa de Urdaneta, pero fue exiliado por las tropas del general Rojas Pinilla al territorio español. El expresidente Gómez se reúne en España con los jefes liberales para firmar el Tratado de Beniró y el segundo de Sigres, y con esto se inicia el Frente Nacional, dando por terminado el fin de la dictadura de Rojas Pinilla. Gómez muere el 13 de junio de 1965. Después del Frente Nacional. En 1974, año en que culminó el Frente Nacional, los hechos recientes que marcan la historia de Colombia son bañados en sangre. La formación del M-19, las tomas al Palacio de Justicia y a la Embajada Dominicana por parte de este grupo guerrillero. A finales de la década, el narcotráfico aparece violentamente con el Cartel de Medellín. Este aterrorizó al país con bombas y asesinatos de policías, magistrados, jueces, etc. A finales de la época del 80 nacen nuevos partidos, uno de ellos, la Unión Patriótica, liderado por su caudillo Jaime Pardo Leal. Fue un abogado y político colombiano por el Partido de la Unión Patriótica. Realizó estudios superiores en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Fue el primer candidato presidencial de la Unión Patriótica para las elecciones de 1986, logrando más de 3.000 votos, cifra récord para la izquierda colombiana de la época. Pardo Leal denunció alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo. Su asesinato es parte del genocidio político que se desató contra los integrantes de la Unión Patriótica, que en ese momento contabilizaba 471 de sus miembros asesinados desde 1985. Pardo Leal fue asesinado cuando regresaba con su familia de su finca en La Mesa, Cundinamarca. Faltaban un cuarto para las 4 de la tarde, el domingo 11 de octubre de 1987. Un carro igualó el vehículo de la familia Pardo. Luego de insultarlos, dispararon a matar. Jaime quedó tendido sobre el timón. Antes de la Unión Patriótica nació el nuevo liberalismo. Luis Carlos Galán funda en 1979 el Movimiento por un Nuevo Liberalismo, al cual se une de inmediato varios congresistas, entre ellos Lara Bonilla. Surge entonces un movimiento de opinión, en palabras de su propio creador, que va tomando auge hasta convertirse en una fuerza política de representación nacional. Luis Carlos, abogado y periodista, se dio a conocer entre la clase dirigente del país como siendo adoptado por el expresidente Carlos Lleras como su heredero político e intelectual. Lleras, siendo un presidente, nombró a Galán en su primer cargo público como miembro de la delegación colombiana a la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de Nueva Ley, 1969. A finales de la década de los 80, Galán declara la guerra a los carteles del narcotráfico, al líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Luego de recibir varias amenazas a partir del 23 de julio, un día después de la Comisión Liberal en que Galán resultó elegido candidato del Partido Liberal, finalmente Galán resultó herido mortalmente el 18 de agosto de 1969, poco antes de comenzar su discurso electoral en Soacha, Cundinamarca. Fue llevado con vida y consciente al hospital de Kennedy, al sur de Bogotá, donde murió a pesar de los esfuerzos médicos.